Hola a todos, hola a todas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. Enseguida iniciamos. Gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo se sienten? Bien, muy gracias. Bien, gracias. Me da mucho gusto. Gracias. ¿Pueden reconocer alguna emoción en esta videoconferencia? Sí puedo. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Acabo de hacer un experimento social. Bienvenidas, me da muchísimo gusto que estén conmigo, que nos acompañen el día de hoy. Y quiero preguntarles primeramente, ¿quién identificó mi cara, mi gesticulación? No. ¿No identificaron una? ¿Tengo la misma cara que cuando los saludé, cuando la saludé? No lo vi yo cuando saludó. ¿No identificaron mi gesticulación como de enojado? La tenía así. ¿No recuerdan esta gesticulación? Híjole, perdón, no me fijé. No se preocupen. Miren, bueno, les platico para dar introducción, señoras y señores, de veras de corazón, gracias por estar conmigo, con nosotros, en esta oportunidad, en estos talleres tan magníficos, que es de la educación emocional y tan trascendentes que nos dan la oportunidad de compartir con ustedes a la red de gestores por la paz y a todo el equipo, a Víctor, a José Luis, a todo el equipo. Les platico, bueno, primeramente, quiero hablar del reconocimiento emocional y para ello, pedirles por favor, si tuvieran oportunidad de prender sus cámaras. Yo entiendo que en ocasiones no se puede, por diversas circunstancias. Si tienen oportunidad, préndanlas, por favor, porque precisamente quiero verles su rostro, quiero ver cómo gesticulan, y es que hay un mundo de información detrás de las emociones y mucha evidencia científica que hoy les quiero platicar. Miren, por ejemplo, este experimento social que me gusta hacer cuando doy algunas charlas, algunas conferencias, hay veces que identifican la gesticulación de enojo, hay veces que no la identifican y es normal, porque las emociones son también una cultura que llevamos a la práctica en nuestra vida. Y les quiero platicar por qué lo hago. Porque hay evidencia científica, lo que les quiero platicar, una neurocientífica que se llama Susanna Erck de la Universidad de Berlín, en un estudio realizado en 2003, en colaboración con otros neurocientíficos, evidenciaron que el sistema límbico y en específico nuestras amígdalas cerebrales, no las amígdalas de otro lado, sino las amígdalas cerebrales, tardan aproximadamente 35 milisegundos en responder. Esto es totalmente increíble y quiero invitarlos a imaginarse qué hay detrás, qué hay antes de que nuestro cerebro responda a una emoción, responda a un estímulo. Y a esto se le llama
el reconocimiento emocional. Y muchas veces estamos por la vida y pasamos por la vida sin observar estos detalles, pero mucho más profundos aún, sin observar cómo estoy transmitiendo y cómo estoy comunicando, no estoy identificando mi emoción y mucho menos mi sentimiento. Quiero decirles algo muy importante. Para que esto sea posible, existen en nuestro cerebro unas neuronas que coloquialmente se llaman neuronas espejo, que son las precursoras para que nuestro cerebro tenga la capacidad de empatizar. Y digo cerebro porque no solo es chamba de estas neuronas, sino solo es chamba de las emociones en sí, sino que es chamba de todo nuestro cerebro. Y por ejemplo, yo quiero invitarlos a que hagan un ejercicio. Me imagino que ustedes tienen diversas actividades productivas y observen cómo la gesticulación de las caras con las personas que conviven, cómo cambia. Empiecen a identificar la gesticulación de la cara que hace con su posible emoción, con su posible comportamiento. Pero más allá quisiera irme con ustedes. Quiero compartirles, identifiquen también al momento que ustedes están dialogando con alguien, qué gesticulación están haciendo ustedes y detrás de la gesticulación, lo que les decía hace unos minutos, qué emoción estoy sintiendo. Eso es muy, muy importante porque a veces nos preguntamos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi día a día? ¿Y la gesticulación de la otra persona o mi gesticulación, qué tiene que ver? Me encanta hablar de las emociones como les platicaba y todo el impacto que tiene en su cerebro porque las emociones, aparte de tener una función o en tema socioemocional de interiorizar o exteriorizar las emociones a nivel social, tiene un impacto muy profundo en nuestro cerebro. Y quiero platicarles lo siguiente. Nuestros cerebros tienen la capacidad de empatizar, pero ojo, la capacidad de empatizar no es lo mismo a que como seres humanos, nosotros por nuestra práctica, por nuestro conocimiento, por nuestra comprensión, por nuestras experiencias, por nuestros entornos, por nuestros contextos, tengamos desarrollada habilidades o competencias sociales, emocionales. Y más allá, para la vida. Y más adelante comprenderán y con todo gusto les respondemos las preguntas necesarias, por qué las emociones se involucran en la vida cotidiana, por qué y para qué las emociones tenemos que aprender a manejarlas y cómo se relacionan en las tomas de decisión trascendentales en nuestra vida. Entonces, pues bien, si les parece, después de esto, quiero decirles que este es un espacio, no me gustan los monólogos, me gusta el diálogo. Esa es una parte importante de las emociones, enriquecer, obtener preguntas, obtener respuestas y a través de ustedes también ir desarrollando esta plática. ¿Qué les parece si ahora sí empezamos como debería de ser la plática desde otra emoción, ¿no? A lo mejor desde otro sentimiento, con ganas de transmitir y compartir. Adelante, José Luis. Gracias, Marco. Muy buenas tardes a todos y a todas las que están aquí presentes. Verdaderamente es muy satisfactorio y estamos muy contentos de que nos volvamos a ver, entre comillas, ¿verdad? Porque es una plataforma nueva, pero es una herramienta que hemos sabido aprovechar gracias a la pandemia. Desde luego, ahí descubrimos estas plataformas y esas opciones de estar en contacto, de seguir capacitándonos y de, sobre todo, no dejar de llevarnos un aprendizaje a diario, ¿no? Para nuestra vida, para nuestro desarrollo humano y que cualquier cosa que aprendamos nueva la utilicemos como una herramienta para nuestro bienestar personal y este bienestar personal lo que antes nos va a llevar a nuestro, como bien dicen doctrinalmente, un bien común, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nos encontramos muy contentos. Como ustedes ya saben, se comenzó el día lunes el taller de educación emocional
ya con 2 temas, que fue el desarrollo personal humano, la educación emocional por la paz, y el día de hoy que tenemos a nuestro amigo Marco Antonio Cisneros González con el tema competencias emocionales, sociales y para la vida. Me voy a permitir aquí leer un poquito de la semblanza de nuestro amigo Marco, de manera rápida y ágil para no quitarles mucho tiempo en la capacitación. Y les quiero informar que Marco Antonio es licenciado en Administración de Empresas por parte del ITESO, tiene un máster en Neuroeducación Avanzada por la Universidad de Barcelona, es director general del Instituto Educativo de América Latina en Zapopan, Jalisco, en esta zona metropolitana, en preescolar, primaria y secundaria. Es cofundador de Mobile Education, especialista en educación emocional y la neuroeducación, desarrollador del programa de educación emocional para la vida, programa el cual se ha implementado en diversos colegios en nuestro México. Es conferencista y divulgador de la educación emocional y bienestar a nivel social, empresarial y gubernamental. Consultor sobre educación emocional, neuroeducación en los sectores educativos públicos y privados. Pero sobre todo quiero señalar que es una persona sensible a las problemáticas que existen en nuestra sociedad, ¿no? Y muy, muy importante en este sector de los niños, que es nuestro futuro y que debemos de cimentar bien las bases en ellos para poder crear mejores ciudadanos y mejores sociedades que necesitamos, porque estamos viviendo momentos difíciles en estos momentos. Entonces, Marco, adelante, la temática tú se las explicas a los alumnos y bienvenidos todos. Gracias. No, hombre, pues les platicaba de veras, de corazón, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. No solo ustedes aprenden, yo también aprendo. Yo afortunadamente sigo creciendo porque así es el cerebro. El cerebro aprende porque tiene memoria y tiene 2 tipos de memorias, implícitas y explícitas. Así es que esto ya está siendo una experiencia para todos. Y eso me da muchísimo gusto. Y a mí la educación emocional me gusta sobre todo cuando tengo esta oportunidad de platicarlo, de abordarla desde el cerebro. Es decir, no solo una educación emocional que si la llevamos a la práctica, obviamente conocemos habilidades muy importantes y de trascendencia en contextos sociales, en contextos familiares, no se diga de índole afectivo, sino realmente esto de la educación emocional, realmente, como digo yo y se ríen, ¿es realmente un romanticismo? ¿Es realmente una invención? ¿Es realmente una moda? ¿O realmente pasa algo a nuestro cerebro y tiene una implicación? Y lo que quiero decirles iniciar es que no podemos percibir o no podemos comprendernos o no podemos conocer aún más el cerebro o ver cómo funciona sin las emociones. No podemos hablar de este órgano que aprende sin saber, sin aceptar, sin reconocer que hay algo que se llama emoción y que tiene una constante respuesta a los estímulos y a las experiencias. Antes de dar inicio y calentar motores emocionales, me gustaría saber, escucharles un poquito, o todo más bien todo lo que quieran hablar, ¿qué que han estado en días pasados en talleres de educación emocional o si han estado en otros anteriores, me gustaría por favor que me compartieran. ¿Quién se anima? Buenas tardes, maestro. Yo solamente he estado en el primer taller de gestores de paz. Empecé de otro, pero no se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque estuvo en el hotel y empezó muy fuerte la pandemia pues tuvo que parar ese y ahora es el que estoy enseguida con ustedes en este taller emocional, que me ha servido de mucho. Gracias, Roselía, muchas gracias por compartir. ¿Alguien más que quiera compartirnos si ha estado en otros talleres de educación emocional? Ok, muy bien, no pasa nada. Como siempre decimos, nunca es tarde para aprender y el cerebro, algo que me quiero compartir desde un inicio, es que el cerebro, fíjense, genera
puede generar aproximadamente 200 billones de conexiones cerebrales a lo largo de la vida. Así es que nunca es tarde. Lo importante es ejercitar este cerebro y este órgano que aprende. Bueno, hablando de activando conocimientos previos, ya estamos trabajando y con el cerebro buscando recuperar, buscando recordar. Quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué quisieran aprender el día de hoy? Que digan, híjole, a ver, yo tengo esta duda, yo me he sentido así, yo he escuchado esto. ¿Qué quisieran aprender? Pues yo en este taller busco identificar las emociones y saber cómo manejarlas, tanto emociones buenas como malas, y saber por qué vienen, de dónde se originan. Wow. Wow, súper interesante, súper. Gracias, Cruz Pérez, muchas gracias. ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren aprender? Yo, Rosaelia, ¿cómo puede uno manejar la ansiedad? Porque yo padezco ansiedad. Ok, muy bien. Ajá, trato de divagar mi mente, volteo hacia otro lado, trato de, ¿cómo se puede decir? Distraerme en otras cosas y no pensar, porque siempre me estoy jugando las manos, los dedos. Tengo mis dedos que están así medio lastimados y trato de, cuando me siento así muy desesperada, me levanto y empiezo a hacer alguna actividad. ¿Para qué? Para no estar con esa ansiedad, para distraerme en otras cosas y distraer mi mente a la vez. Gracias, Rosa Elia. Yo quiero reconocerte. Algo que me gusta mucho en contexto de educación emocional es reconocer a las personas que, para mí esa es la verdadera valentía. La verdadera valentía es la que se atreve a levantar la mano y decir, yo tengo esto, yo siento esto, no sé cómo manejarlo, no comprendo y quiero mejorar. Para mí esa es la valentía, porque ya desde ahí empezamos a empatizar y a decir, ok, no soy el único o la única que lo padecía. Yo quiero decirles, tomando este rol de valiente, decirles que yo también he padecido ansiedad. Así es que no son personas raras por haberlo sentido, por haberlo padecido o padecerlo. ¿Sale? Pienso, aunque la plática de hoy no esté enfocada específicamente, yo pienso que te va a ayudar mucho, Rosa, y voy a buscar hacer énfasis en el por qué puede estar surgiendo esta ansiedad que trae de fondo un miedo, una emoción base de miedo asociada con algo, y cómo de alguna manera puede ayudarte a mejorarlo, a regularlo, ¿sale? Hay muchos elementos y muchos factores que están alrededor de eso. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir un poquito más? Yo. Gracias, Verónica. Verónica, ajá. Muchas veces sí identificamos que tenemos un problema, ¿sí? Pero ¿cómo logramos realmente poder conectar, hacer esa congruencia entre lo que se debe hacer y lo que uno en el enojo no termina de concretar? O sea, ¿cómo lograrlo? Totalmente, interesantísimo. Voy a dar un dato rapidísimo, Verónica. Antes pensábamos, fíjense, pensamos que éramos, bueno, somos seres racionales, desde luego, todos lo sabemos, pero pensábamos, o más bien no pensamos, creíamos que o éramos racionales totalmente, ¿sabes qué? Me voy a encuadrar, voy a tomar una decisión racional, en esta experiencia, en esta situación, voy a ser 100% racional. Y decíamos, lo emocional a un lado. Lo emocional no existe. Lo emocional no influye en mi razonamiento. Y, los aportes de los últimos 10 años de la neurociencia y estas evidencias ya demuestran que no hay proceso racional sin emoción. Y ante la toma de decisión, siempre hay una emoción
detrás. ¿Qué es lo importante en esto? Saber qué emoción, en qué emoción estoy tomando mis decisiones. Es decir, los procesos racionales, la emoción y la razón es indisoluble, ¿ok? E incluso cuando viene la noticia, viene el estímulo, viene la emoción que me están transmitiendo, voy a responder primero automáticamente, incluso a veces inconscientemente, emocionalmente que racionalmente. ¿Y dónde viene la educación emocional? Ahí, es justo ahí. Viene la respuesta, la recibo. Aquí está en medio de la educación emocional y luego respondo. O cómo respondo. O qué capacidad de adaptación tengo. Aquí está. ¿Ok? Lo vamos a platicar. Muchas gracias, Verónica. ¿Alguien más que quiera compartir? Le comento, Sí, adelante, claro. digo que, bueno, todos pasamos por procesos difíciles en alguna etapa de nuestra vida, pero yo aterrizaba mis emociones como lo que acaba de decir Vero, que de repente sabemos cuál es el problema, es como el médico que sabe el remedio para la enfermedad, pero no puedes aplicarlo en ti y te quedas así de, ¿qué onda? ¿Y ahora cómo le hago aquí? O sea, sé en lo que estoy fallando, pero no logras aterrizar la idea o sanar tus propias emociones negativas. Yo digo, como ahí que... Totalmente. Es que lo que me decías tú hace rato, perdón, te voy a hablar de tú. Lo que me decías hace rato, hay que observar que siempre hay una causa. O sea, una emoción se puede generar por dos motivos. Una, por mi pensamiento, por mi propio pensamiento. Es decir, si yo viví una experiencia ayer, antier, o etcétera, y yo tengo ese pensamiento, va a venir otra la emoción, de emoción, de emoción, de emoción. Y si yo quiero analizar algo, quiero tomar unas decisiones, mi cerebro va a estar un poquito limitado. Esa es una. Y la otra es cuando viene el estímulo de afuera, o viene la emoción de otra persona de afuera, o viene la experiencia, o viene el evento externo. Primero va a llegar la emoción y después el proceso racional. ¿Sale? Entonces, hay toda una explicación y ahorita lo vamos a trabajar. Entonces, esa es la gestión emocional. Y ahorita vamos a subir el peldaño hablando de gestión emocional para después llegar a las competencias. Ok, vamos con esto, con este prender motores, vamos a empezar a dar poco a poco a desarrollar, a estimular este cerebro que con toda experiencia se transforma. Podemos reconducir nuestro cerebro desde el bienestar. Se puede. Ya hay evidencias científicas. Entonces, ¿qué les parece si encendemos motores? Ahí va. Ok, vamos, voy a pedirles por favor, vamos a cerrar 30 segundos los ojos y les voy a hacer dos preguntas. Les recomiendo respiren profundo por la nariz, sáquenlo despacio por la boca, 30 segundos. Pueden seguir respirando por la nariz y lo pueden sacar el aire por la boca. Muy bien. Quien decida permanecer con los ojos cerrados, lo puede hacer. Quien decida abrir los ojos, también lo puede hacer. Empiezo con la primera pregunta. ¿Quién quiere decirnos cómo se siente?
Me siento más relajado y más tranquilo. Gracias, muy amable, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir cómo se siente? ¿Cómo se siente, ya sea antes de cerrar los ojos o cerrados los ojos? ¿Cómo se siente? Adelante, Rosa, gracias. Siendo que al estar inhalando llega un oxígeno hasta mi cerebro. Muy bien, muchas gracias. Muchas veces no estamos atentos a nuestra propia respiración, ¿no? Ya de manera preconsciente estamos respirando y no estamos conscientes que estamos respirando. Gracias, Rosa. ¿Alguien más que quiera compartir antes de cerrar los ojos? Sí. Adelante. Yo me siento en calma, sabiendo que me estoy regalando este espacio para mí. Wow, qué bien, muy interesante. Muchas gracias. Se siente Ok. mucha paz, mucha tranquilidad. Qué bueno, muchas gracias, María del Socorro. Ahora viene la segunda pregunta. En el momento presente, es decir, ahorita, ¿quién identifica lo que siente? Adelante, Carmen, por favor. Sí, yo me siento más tranquila, me sentía cansada y en este momento que me relajé un poquito, me siento como más activa y como más alegre también. Muchas gracias, Carmen. Gracias. ¿Identificas alguna emoción? Sí, la emoción de sentirme alegre, Ok, más alegría. emotiva, contenta, eso. Gracias. Sí, de nada. Alegría, gracias. Alegría, una emoción básica, ¿sí? Y universal incluso, según autores como Paul Ekman. Ok, alguien más que identifique que identifique lo que siente ahorita. Yo. Adelante, Verónica. Yo me siento con emoción, con muchas expectativas respecto a lo que voy a aprender del curso. En los anteriores, los cursos siempre nos dejan algo interesante, siempre. Y lo que yo hago es que procuro aplicarlos al día a día. Entonces, el día de hoy estoy también con la expectativa de aprender algo o muchas cosas muy interesantes. Gracias, Verónica. Dijiste algo clave en la formación de las emociones, en la educación emocional. Y nos pasa a todos como seres humanos. Muchas veces leemos, estudiamos, vamos a talleres, nos preparamos, pero la pregunta es, ¿lo aplicamos realmente? ¿Lo vivimos? ¿Lo transmitimos? ¿Nos cuidamos? ¿Nos observamos? Como decía hace rato Cruz, nos reconocemos, nos brindamos este espacio. Como decía Rosa, me brindo el tiempo para tomar conciencia
de que respiro, me brindo el tiempo de estar presente, me brindo el tiempo y beneficio a mi cerebro en sus tres redes principales, que son la atencional. El cerebro tiene tres redes funcionales principales. Una que se llama red por default, otra la red atencional y otra la de ejecución. Beneficio a mi cerebro que más allá de una acción o un estado preconsciente esté atento a lo que estoy ahorita, lo que siento, lo que pienso. Es muy diferente. Y la educación emocional va de la mano a no solo con una evidencia científica, a no solo como herramienta, no solo como llegar hasta el grado de ser competente como tal, que todas y todos lo pueden lograr. El cerebro tiene la capacidad, pero es muy diferente a saber qué me beneficia y qué no me beneficia en mi bienestar. Porque no podemos comprender, o más bien, no puede haber bienestar sin emociones. Debo de saber, conocer, reconocer, identificar, manejar mis emociones. Y ese es el primer paso para llegar a esa cúspide que a nivel de la adultez, por su neurodesarrollo o por nuestro neurodesarrollo, podemos llegar a esa inteligencia emocional o a esas competencias emocionales desde un fundamento de un marco teórico más amplio. Y esta es la diferencia de las dos preguntas, efectivamente. ¿Quién quiere decir cómo se siente? Muchas veces decimos, pues me siento bien, aquí estoy, te estoy escuchando, Marco, pues ya estoy aquí, estoy pensando, estoy en otro lado, pues bien, es costumbre social también decir, ¿cómo estás? Pero antes de el cómo estás, en el fondo es cómo me siento. ¿Cómo me siento para reflexionar entonces cómo estoy? Por eso me gusta empezar con ese ejemplo, decir que nuestra respuesta de nuestro cerebro es primero emocional y después racional. Imagínense, y siempre lo habíamos pensado de diferente manera, o por lo menos yo. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, si subimos un peldaño, hablando de ir desarrollando las habilidades emocionales, socioemocionales, es decir, ok, ya observo que estoy sintiendo emoción, alguna determinada emoción. ¿Cuál es el siguiente paso? Primero, la reconozco. Reconozco mi emoción. Porque hace rato preguntaba, me parece Cruz, perdón si me equivoco. ¿Por qué existen las emociones? ¿Para qué existen las emociones? En sí, las emociones desde una perspectiva evolutiva existen para dos cosas. Para sobrevivir, en caso de las de valencia negativa, o para adaptarnos al entorno. Eso es. Entonces, el cerebro necesita primero eso porque estamos condicionados a la supervivencia, ¿no? Nos asociamos, nos agrupamos en familia, etcétera, para sobrevivir, para crecer en manada, en colectivo, etcétera. Por eso es que las emociones son primero. Pero el problema ha sido que la sociedad, la cultura, en lugar de cambiar el foco, entonces lo que está propiciando es la construcción de diferentes emociones en lugar de positivas o negativas. Entonces tenemos que comprender esto, para qué están, para replantear cómo las quiero vivir. Entonces primero reconocemos, luego identificamos y luego etiquetamos. Y esto ayuda mucho, es la primera base, ayuda mucho no solo en mi propia gestión, sino también luego en otros procesos emocionales, como la ansiedad, etcétera, que provienen sobre todo de una base de miedo, pero que sobre todo está siendo prolongada, constante. Entonces el cerebro también empieza a decir, el sistema límbico de las amígdalas, oye, espérame tantito, y es demasiado miedo. Voy a crecer, me voy a hacer sensible. Entonces, ante cualquier pensamiento, emoción, ante cualquier situación, empieza diferentes estados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Identificar. ¿Sale? Bueno, esto es gestión emocional. El primer paso es este. ¿Qué es gestión emocional?
Es el manejo de los estímulos y emociones provenientes del exterior, al reconocerlos, identificarlos, etiquetarlos, para ahora regularlos. Y cuando yo llego al punto de regulación o desarrollo a tales habilidades, pues entonces mi cerebro va a tener más capacidad, más equilibrio entre emoción y razón, va a tomar decisiones más objetivas o va a poder estar más atento, con mayor capacidad de adaptarse al entorno. Imagínense qué importante es la regulación emocional. Qué importante es estar en constante atención de qué estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo, qué lo está causando, de dónde viene. ¿Es la misma emoción? ¿Es la misma experiencia? Todo eso es muy importante. Y si ya identifiqué en mis estados o en mis trastornos de ansiedad qué me está causando emoción, entonces ya identifiqué mi causa. Tengo que hacer algo con esa causa, pero también gestionarla. ¿Ok? ¿Me siguen hasta aquí? Ok. Si hay alguna duda, con toda confianza me interrumpen, ¿eh? De veras. Adelante, Carmen. Ok, no, a lo mejor dejaste la manita arriba. Adelante, adelante. Todo bien, Lick. Ok. A lo mejor por error la subí. Perdón. Ok. No te preocupes. Bueno, a mí me gusta dar tres tips como muy prácticos. Ok, repetida. Hablaba hace rato. Toda emoción, si viene de afuera hacia adentro, tiene una causa. Ojo, causa tiene también un contexto. No van a ser las mismas emociones que yo siento en mi casa, no van a ser las mismas emociones a lo mejor que yo siento en mi trabajo, no van a ser las mismas emociones que yo siento cuando voy al súper, etc. Todo tiene un contexto y todo tiene un significado. Por eso, nosotros le damos un significado inconscientemente. Les explico por qué. Por eso, cuando las emociones sociales provienen de un ambiente social afectivo, o bueno, por lo menos yo lo he comprobado, no sé si están de acuerdo conmigo, tienen mayor repercusión emocionalmente en nuestra persona, porque estamos dándole mayor significado. Pero también, si hablo de contexto, no va a ser lo mismo que yo llego un día a mi casa, a su casa, y bueno, pues todo está tranquilo, por así decirlo, y me genera una emoción, una noticia, etcétera, a que yo llevo tiempo en mi casa con diversas emociones, con diversas memorias, con diversas experiencias. El contexto, si es una emoción de valencia negativa, ¡boom!, va a crecer. Las emociones tienen dos características, valencia negativa, perdón, la valencia sea positiva o negativa, aunque como lo expliqué, no hay emociones, no podemos juzgar a las emociones si son buenas o malas, porque al final son adaptativas, evolutivamente son adaptativas. Pero también tienen intensidad. Entonces tengo que observar eso, tengo que cuidar eso. Entonces, si yo traigo este contexto complejo, complicado, muy seguramente la intensidad va a subir. Vuelvo a lo mismo, tengo que entender qué está pasando, cuál está siendo mi causa. Perdón, ¿alguien tiene una duda? Ok. Causa, contexto. Número 3, amigas y amigos, ¿para dónde volteo? Esta es la clave. Siempre o regularmente, o la mayoría de las veces, y me incluyo, buscamos allá afuera. Es que pasó esto, es que es él, es que es ella, es que esto. Y claro, siempre obviamente hay causantes, como puede ser un evento, como puede ser una persona, definitivamente. Pero va a ser más difícil gestionar mis emociones si yo voy afuera que si yo voy adentro. ¿Me explico? Si mi mirada es allá afuera, voy a estar perdido allá afuera. Voy a estar redundante en la causa. Y eso me va a generar estar pensando, como les comenté, pensamiento, emoción. Si yo volteo para adentro,
¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuándo lo estoy sintiendo? ¿Qué debo de cambiar? ¿Qué debo de hablar? ¿Qué debo de expresar? ¿Qué decisión debo de tomar? Entonces muy seguramente allá la causa va a cambiar. ¿Me siguen? ¿Me explico? ¿Sí? Ok, si no, con confianza me interrumpe. Entonces, clave, pista en la educación emocional. Lo primero soy yo. Sobre todo esto lo digo cuando estoy con adultos, porque a una niña o un niño no le puedo decir eso. Porque simplemente tiene otro proceso de neurodesarrollo. Ahorita se los voy a explicar un poquito más adelantito. Entonces, nuestro cerebro ya tiene más desarrollo en su complejidad de respuesta. Entonces, podemos lograrlo. Si lo practicamos, si lo comprendemos. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Ok. Esta es gestión emocional. La gestión emocional, yo siempre me gusta platicarlo. Sabernos gestionar emocionalmente no es de una noche a la mañana, como muchas cosas en la vida. Entonces, lo primero que les digo, paciencia. Tomen calma. Reconózcanse porque ya lo están intentando, porque ya lo están haciendo, porque hoy se están preparando ya para ello. Ya están arriba del barco. Lo demás es solamente un proceso. Pero hay que entender también qué está pasando en nuestra sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez es más difícil gestionarnos? Porque debería de ser al revés. Deberíamos decir, bueno, caray, pues todo es a través de un diálogo, a través de la empatía, a través del acuerdo, a través de la comunicación, a través de la atención, de la escucha activa, a través de muchas cosas. A través de valorizar primero los elementos humanos y no el tema factor externo, factor material o el consumo. Muchas cosas. Está haciendo al revés. Entonces, ¿se acuerdan que yo les hablaba de causas? Pues sí, se está haciendo una causa. Entonces, a la sociedad de hoy nos toca un mayor reto de gestión emocional a la que le tocó hace 50 años o 20 o 100 años, no sé, por decir algo. Hoy nos tocó la pandemia, al rato no sabemos qué pueda tocar, ¿vale? A eso me refiero. Por eso hay que entender qué hay alrededor, porque una de las características efectivamente de las emociones es que al final las emociones nos interrelacionan como seres humanos, ¿no? No es lo mismo que yo vaya a un establecimiento y vaya y transmita emociones de valencia negativa muy intensas y después me vaya y regrese, rápido les va a venir la memoria diciendo, hombre, este Marco nomás viene aquí a gritarnos y a decirnos cosas, yo no le voy a ayudar. Pues claro, nadie me va a ayudar, ¿no? Diferente sería otra cosa. Las emociones nos condicionan o nos potencian también nuestros caminos. Cerebro y sociedad, porque es trascendente hoy en las escuelas, más allá como cultura. Me gusta platicarle estos 4 puntos. ¿Cuál es la necesidad o importancia de formarnos emocionalmente como sociedad? Primero, saber que estamos interrelacionados. Es decir, mucho de lo que pienso, siento o hago, hay un impacto allá afuera. Y eso abona a la ciudadanía y a la construcción de la paz, de la red, de la gestión como ser humano y ciudadano. Conocer más nuestro cerebro y las emociones derriba creencias sociales y culturales. Les voy a decir una rápida. No, es que los hombres no pueden llorar. Lo hemos escuchado muchas veces, yo también crecí así. No puedes llorar. No puedes llorar porque dejas de ser hombre, dejas de no poder hacer las cosas, dejas de valer, dejas de no poder mantener una familia, dejas de poder mantener un hogar, dejas de poder ser quien eres. Pero, primera creencia que tenemos que derribar. Las emociones las sentimos todas y todos. Que en ocasiones nos hagamos valientes es otra cosa, o que nos tengamos que hacer valientes. Pero, si no gestionamos nuestras emociones, ese acúmulo de emociones y sentimientos lo que va a hacer es que nos vamos a empezar a acumular y nos vamos a hacer como capas de cebolla. Y vamos a veces a actuar y decir cosas y vamos a decir, ¿por qué Marco actúa como actúa? ¿Por qué me dice lo que me dice? O simplemente a mi cerebro lo voy a estar moldeando de una forma de ser cerrado, sin expresión, sin comunicación.
sin capacidad de reflexión. Imagínense qué importante. Y nos volvemos personas preoperativas. Repetimos todo lo que tenemos que repetir y hacer. Fíjense qué importante. Al contrario, entonces, si te permites tu emoción, si quieres llorar, lloras y después sale la emoción y se va y avanzas, pues entonces eres una persona más resiliente. Fíjense la diferencia. Entonces después vas a ser más capaz de responder o adaptarte. Y yo creo que como seres humanos o mamá o papá, lo que quieren nuestros seres queridos es mejor tener una mejor respuesta de adaptación. Ir saliendo adelante poco a poco. Yo creo que ese es el mejor mensaje como sociedad, como colectivo y como familia, como madre cabeza de hogar, como padre cabeza de hogar. Punto número 2, conocer más nuestro cerebro y las emociones abona nuestro bienestar. Se los comentaba, no puede haber bienestar si no sé qué estoy sintiendo, cómo me estoy sintiendo. No puede haber bienestar si yo no identifico qué me ayuda realmente. Si yo estoy haciendo cosas que no me ayudan, pues muy seguramente entonces voy a estar en este ciclo repetitivo que en lugar de ser virtuoso, va a ser contrario. En parte no estoy teniendo la claridad. Punto número 3, conocer nuestro cerebro y las emociones contribuye a construir una sociedad más regulada. Entonces, si yo aprendo a desarrollar estas competencias, pues soy un ser humano con mayor capacidad de regulación. Para tomar mejores decisiones, para relacionarme, para saber qué hacer y qué no tengo que hacer, ¿no? El ser humano no nos damos cuenta, pero es un tomador de decisiones constante. ¿Desde dónde está tomando las decisiones? Es la pregunta. Conocer nuestro cerebro y las emociones abona al encuentro de la conciencia. ¿Qué piensan de este cuarto punto? ¿Qué idea tienen de la conciencia? Angélica, ¿me escuchas por ahí? Angélica, te quisiera pedir el favor que silenciaras micro, por favor. Gracias, gracias. ¿Qué idea tenemos de esto, del cuarto punto? Conocer nuestro cerebro y las emociones abona al encuentro de la conciencia. ¿Yo? Adelante, Verónica. Pues finalmente yo creo que responde a la pregunta que yo hice, ¿no? A veces con conciencia es que vamos a lograr tomar una decisión más congruente, ¿no? Más asertiva. Totalmente. Totalmente, muchas gracias. Más sensato, con regulación, con mi momento, con sensatez, en este encuentro de conciencia, definitivamente voy a ver las cosas diferentes. De hecho, el cerebro, hay una capacidad del cerebro de la atención, les platicaba, que se llama la atención, tiene mayor capacidad selectiva. Entonces, cuando nuestro cerebro identifica y pone a la práctica la atención selectiva, entonces podemos ser más eficientes. Es decir, podemos asignar prioridades. ¿Qué decisión puedo tomar y qué decisión no puedo tomar? ¿Sale? Eso es muy importante. Como todo está ligado. El cerebro funciona en red, no funciona separado al final. Gracias. Y efectivamente, argumenta Antonio Damasio, él es un neurocientífico de los más reconocidos en este sentido, sobre todo hablando de emociones y sentimientos en el mundo, que dice, le recomiendo este libro, se llama En búsqueda de Spinoza, Neurobiología de las emociones y de los sentimientos, perdón, se me pasó ahí, y dice que no podemos concebir a la conciencia separada de las emociones y los sentimientos. Entonces, hay algo ahí. Hay algo que más bien tenemos que construir como sociedad para ayudarnos a encontrarla, a vivir en conciencia, a encontrarla y ahora entonces ser sociedad actuando conscientemente. Y conscientemente atiende, y aunque los neurocientíficos muchos no se han animado ni a decir qué es conciencia, unos dicen que vivir conscientemente pues es simplemente vivir en base a tu funcionamiento pleno de tu cerebro.
Y pues si eso atendemos, pues entonces sería pues tener todas nuestras capacidades disponibles de nuestro cerebro. Y el problema ahí es que si no tenemos una gestión emocional, nos puede limitar, porque el factor emocional como puede ser potenciador, como puede ser limitador en nuestro cerebro. Entonces, esto, y yo quisiera preguntarles, ¿qué tipo de sociedad ven hoy en día? ¿O cuáles son los rasgos sociales más importantes que identifican? Una sociedad violenta. Violenta, fuera de sí, muy distante de ser consciente, ¿no? Muy distante de tener habilidades. Dejemos competencias a un lado, de que puedan manejar sus emociones, que comprendan para qué existen realmente las emociones. Muchas gracias, Tere. Así es. El tejido social, en lugar de componerse, se descompone más. Entonces, eso dice Antonio de Amasio, que la conciencia es la recién llegada a la humanidad, ¿no? Porque lo que pasa y es que cuando vivimos en entornos violentos, en entornos complejos, en entornos donde es fácil agredir, donde es fácil hacer cosas que transgreden, el cerebro lo normaliza también. Y llega un punto de normalizarlo donde no nos damos cuenta. Y esa es una hipótesis que tengo del por qué pasan las guerras también, o esos líderes hacen las guerras, porque viven tanto en eso, en ese poder, en ese ego, en esa normalización mental, de que no pasa nada y lo que creen es correcto, que están normalizados y no están fuera de conciencia, pienso yo, social y humana. Entonces, ¿cuál es la realidad de nuestra sociedad? Muchos cambios, ¿no? Complejidades y cambios constantes. Ese es un factor, la pandemia. Es saber, hablaba de lo mismo, gestión emocional es primeramente voltearme yo a ver cómo estoy respondiendo ante el cambio. No le voy a reclamar a la pandemia, porque la pandemia no se va a quitar reclamando. Me voy a ver yo, qué estoy sintiendo, qué estoy haciendo, para entonces ser resiliente ante la pandemia o ante lo que venga. Punto número 2, interiorizamos el miedo y lo socializamos. Llega un punto que vivimos en constantes miedos, que ahora es nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comunicar, o las emociones, perdón, que expresamos. Y punto número 3, se construyen socialmente más emociones negativas que positivas. Como les decía, cuando las emociones buscan ser un mecanismo adaptativo a la vida y la supervivencia. ¿Por qué entonces es la educación socioemocional en las escuelas hoy en día? Precisamente por esto. Porque las emociones positivas resulta que se tienen que educar en lugar de ser al revés. Resulta ser que las emociones positivas de colaboración o compartir sentimientos, pues es algo que no se expresa y se tiene que educar cuando es nuestra naturaleza. Y bueno, ¿cuál sería el reto social y educativo y social? Pues una sociedad mayormente regulada para brindar una mejor formación e incidir en mejores conductas. Una sociedad que comprenda que su forma de interactuar construye cultura. Es decir, hablaba de normalizar. Si yo me rodeo con gente violenta, pues muy seguramente voy a pensar que es normal. O gente que invade países, pues muy seguramente es normal. Y no. Hay muchos riesgos y muchos trastornos en este sentido. Entonces, aquí el reto humano es desde dónde estamos construyendo la cultura. Desde gestionar nuestras emociones y ser conscientes, o simplemente estamos construyéndola preoperativamente. Una sociedad que comprende que su forma de relacionarse potencia o limita al otro. Es decir, si yo me voy a la neurociencia, nuestro cerebro tiene, en tema de neuroanatomía, pues tiene unas cortezas que se llaman cinguladas, que forman parte de un sistema de recompensa, coloquialmente dicho, y al final el cerebro lo que busca también es estímulo, recompensa. El cerebro lo busca, es parte de... ¿Qué pasa si yo me voy a la sociedad? Ahí es lo importante, ¿cómo lo estoy recompensando?
que mentalmente le estoy dando significado a lo que me recompensa y lo que no me recompensa. Entonces, ¿cómo nos estamos recompensando emocionalmente? ¿No? Una sociedad que se permite individualmente detenerse, fíjense lo que hablamos hace rato, ¿cómo no voy a caer en ciertos episodios si yo no me estoy dando tiempo de sentir, de pensar, de reflexionar sobre lo que soy y lo que quiero hacer? Así de sencillo. Muy sencillo. Sentir, pensar y reflexionar. Y luego, una sociedad que tenga mayor capacidad de ser sensible. ¿Qué pasa? Cuando hay un neurocientífico que se llama Boris Cyrulnik, francés, que le llaman el padre de la resiliencia. Entonces él dice que ante constantes entornos violentos, de aislamiento afectivo, de carencias, empezamos a tener un poco de complicaciones. ¿Ok? Entonces, es muy importante saber identificarlo para comunicarlo y cuidarlo. ¿Por qué? Porque mucho el proceso de mi vida, en la educación, de mi experiencia, de mis entornos, también van modulando mi cerebro. Entonces, en lugar de hacer un cerebro más flexible, más sensible, con mayor capacidad de adaptación, sin tener reacciones emocionales que me impidan pensar o sentir o reflexionar para tomar mejores decisiones, entonces estoy dejando a un lado mi capacidad. Entonces tengo que cuidar eso. Ser sensible no es ser sensible de que lloro por todo. Ser sensible es tener flexibilidad. Y nuestro cerebro es plástico, tiene plasticidad neuronal. El cerebro está diseñado para adaptarse. Lo que pasa es que luego lo estamos condicionando o limitando, ¿no? Bien, ¿qué pensamos hasta aquí? Adelante, Tere. Pues que hay que tener un grado de conciencia mejor ante la sociedad para llevar pues una vida más tranquila, para enseñarles. Si uno tiene un poco de conciencia, enseñarles a cómo vivir, porque hay gente que no conocen de la conciencia y no saben de eso y no saben ni cómo vivir. O sea, ellos piensan que vivir con agresiones o vivir con drogas o vivir como vive es lo normal, que así se vive. Entonces, tendríamos que nosotros enseñarle poco a poco a las personitas que hay en nuestro entorno. Uh-huh. Totalmente. Por eso la educación es emocional, más que todo es preventivo. Por eso en las escuelas, para que a tiempo podamos gestionar o identificar nuestras emociones y que no nos conduzcan a ciertas etapas, a ciertas experiencias o recurrencias negativas en nuestra vida, efectivamente. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, maestro, yo. Adelante, Elba. Muchas gracias. Bueno, maestro, con toda esta reflexión que usted nos está dando, creo que primero tengo que estar bien yo emocionalmente para poder ayudar a los demás, trabajar en mis emociones. Es mi punto de vista. Totalmente. ¿Cómo queremos ayudar? Luego adoptamos roles, pero ¿cómo queremos ayudar si yo no estoy bien? Y nos pasa mucho. Totalmente, tenemos que estar bien. Y muchas veces nos fijamos más en el otro que esté bien. Obviamente es importante, hay que cuidarnos, pero espérame primero yo, porque si no, ¿cómo yo me ayudo? ¿Cómo les ayudo? Muchas gracias, muy valiosa esa aportación. Ok, gracias. Adelante, María del Socorro. Primeramente, hay que conocer bien nuestro yo interno para saber nuestras emociones negativas y nuestras emociones positivas y saber
canalizarla tanto una como la otra. Totalmente. Hablamos que las emociones son información, ¿no? Mi yo interno, cómo está viviendo, cómo está respondiendo ante lo que estoy experimentando. Totalmente. Muchas gracias, María. Gracias. Adelante, Carmen. Ok. Miren, les platico. ¿Qué pasa? Todo esto, por eso tomo a la sociedad, transporta en este círculo que decimos, bueno, ¿dónde tenemos que crecer generacionalmente con una formación emocional? La escuela, la educación. Entonces, por eso es tan importante la educación, pero ha sido un gran reto. ¿Por qué es un gran reto educar socioemocionalmente a las niñas y niños en la escuela? Porque ante todo abraza a esto una cultura, lo abraza creencias, lo abraza prácticas. Entonces, por eso cuando hablo de educación emocional me gusta irme más allá de las propias competencias y habilidades, porque tenemos que entender como sociedad qué está pasando en nuestro cerebro y derribar muchas cosas que tenemos que hacer para beneficiar la educación socioemocional de nuestras niñas, niños y jóvenes en la escuela. Entonces, esto es muy importante. Cuando hablo de educación emocional, no solo es trabajar en aula, es extenderlo a todo el plantel, extenderlo a toda la comunidad, extenderlo a la sociedad, porque los seres humanos no podemos interrelacionarnos tampoco afectivamente sin emociones, porque entonces, ¿qué sentimos y qué compartimos? Importantes son las emociones. Aparte de las emociones, si nosotros tenemos una buena gestión emocional y estamos construyendo nuestro bienestar, pues tenemos mayor capacidad de automotivarnos, como decían hace ratito. Bajo mi emoción, me siento más, puedo entonces experimentar una nueva emoción de alegría que me da este taller o me dará otra cosa que quiero practicar y que me gusta. Si yo no estoy en mi gestión, si yo no estoy conociéndome, va a ser difícil entonces que disfrute las cosas. Y ahí es donde empieza pues, a ser un poquito complicadas las cosas. Hablar de contexto escolar, para mi punto de vista, es hablar de desarrollar habilidades, no llegar a grados de competencia. Pero si esas habilidades, como la empatía es una de ellas incluso, si esas habilidades ya van moldeando el cerebro de las niñas y jóvenes, si esas habilidades ya van cultivando un nuevo conocimiento y van cultivando una nueva práctica social, ya se va permeando poco a poco un cambio generacional. ¿Por qué no puedo hablar en contexto escolar de competencias o algo más elaborado? O en mi opinión personal y la investigación que he hecho a nivel de inteligencia emocional, ahorita voy a hacer una comparativa. Tanto que sea la inteligencia emocional y desde luego muy importante, porque las niñas y los niños tienen un proceso de neurodesarrollo y mucho de la inteligencia emocional o a nivel competencias emocionales ya a nivel adulto, mucho está gestado en el sistema límbico, en todo el cerebro, pero si pudiera definir un sistema, ¿no? Hay unas áreas del cerebro específicamente, el sistema límbico y la corteza prefrontal. Entonces, la corteza prefrontal se desarrolla aproximadamente a los 25 años. Entonces, ¿cómo le pedir a nuestras niñas, niños y jóvenes que se comporten de inmediato? Cuando experimentan una emoción, un sentimiento, lo que van a hacer es o reprimirlo, o expresarlo, o moverse, o caminar, o correr, o brincar, no saben. Si de adultos a veces no sabemos identificar por qué hacemos lo que hacemos, menos los niños. Si apenas estamos entrando en una cultura de educación emocional, pues imagínense. Entonces tenemos que entender que los niños ante todo van a responder emocionalmente y van a conductualizar toda emoción prácticamente. No están en neurodesarrollo su corteza prefrontal. Entonces, es por eso que hablamos habilidades socioemocionales y muy centrado en cómo construir pues ambientes escolares sanos, ¿no? Que es con la interacción social. Y bueno, pues entonces, partiendo de esto, ahora voy a pasar, es decir, ¿qué pasa en nuestro cerebro? ¿Cómo beneficia? ¿Cómo está la sociedad? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? ¿Por qué es importante en la escuela trabajar estas habilidades para ir moldeando, repito, estos cerebros?
Pero ahora vamos a llegar al punto medular de nuestra conferencia, que se le llaman competencias emocionales, sociales y para la vida. Y vamos a entender por qué se extiende para la vida. Para ello es bien importante, cuando hablemos de competencias, o también nos sumerjamos a la escuela, siempre tomar un marco de referencia, un marco teórico. Yo el día de hoy decidí compartirles el modelo pentagonal de competencias emocionales de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Este modelo, que lo desarrolló Rafael Vizquerra, ya tiene muchos años, él es precursor de la educación emocional en España y tiene mucha influencia en todo el mundo, pues es un modelo desarrollado a través de una investigación científica y que es más amplio en su marco teórico e incluso conceptual que la inteligencia emocional. Les pongo en perspectiva. Para llegar a un punto de inteligencia emocional tenemos que ir caminando habilidad por habilidad. Tenemos que ir caminando reconociendo nuestras emociones. Tenemos que ir identificando qué las causa. La inteligencia emocional, como lo estableció Daniel Goleman en 1995, dice, bueno, es que las emociones y este componente emocional, el componente mental en nuestro cerebro es importante. Es importante porque hoy se descubre que las habilidades sociales y emocionales, quien las tiene en el trabajo, pues en su mayoría llega más lejos. Logra objetivos más rápidos. Si eres jefe o jefa, pues definitivamente tus colaboradores van a poder tenerte más confianza y su nivel productivo y su nivel de productividad va a aumentar. ¿Por qué? Porque como seres humanos, como se los decía antes de ser racionales, somos seres emocionales. Entonces tenemos que estar bien para rendir, en términos generales. Entonces la propuesta, al ampliar este marco teórico y sobre todo ya en un proceso de vida con experiencias, en todos los entornos, en contextos, con aprendizajes, pues este pentágono habla de 5 muy importantes, que es como la meta final. La meta final es ser inteligente emocionalmente o dominar estas competencias emocionales. ¿Por qué se llaman competencias emocionales? Si me atreví a decir esto, porque la competencia no se da por sí sola o no nacemos con ella. Debe haber todo un proceso, un bagaje de trabajo, de desarrollo que va a empezar en la escuela para que cuando seamos adultos o nuestra edad productiva, pues entonces podamos dominarlas y se puedan adaptar en cualquier contexto. Por ejemplo, les doy la primera ejemplo. ¿Cuál creen? Estuvimos hablando de identificar emociones, reconocer emociones, etiquetar emociones. ¿Cuál creen de estas 5 competencias emocionales que sea en la cual se agrupan? ¿A cuál corresponde? Por ejemplo, ¿cómo es diferente abordarlo en cuanto a conocimiento y a cómo lo vivimos? Les voy a explicar cómo en conocimiento. En cuanto a conocimiento, tenemos que primeramente ser conscientes emocionalmente. ¿Qué es consciente emocionalmente? Era lo que hablábamos, que está relacionado. Identifico la emoción, identifico la causa, la reconozco, la etiqueto, ¿sí? Y entonces empiezo a entender por qué me siento como me siento. Si estoy atenta o no estoy atento a las cosas. ¿Por qué me siento disperso? ¿Por qué me siento muy activo o muy activa? Empiezo a tomar conciencia de mí mismo. Empiezo a trabajar en mi autoconocimiento. Y esa es la educación emocional. Antes de hacer, tengo que ser.
tengo que voltearme a ver, ¿ok? Pero también es importante cómo voy entonces a tomar conciencia si no hay regulación. ¿Cómo me voy a permitir reflexionar si no hay regulación? Entonces, si yo les planteo este escenario desde un momento de vida, pues entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Ya sea en un contexto social, en una noticia, en mi trabajo, etc. Tengo que regularme emocionalmente. Pero si se fijan, van de la mano. No la podemos separar. Conciencia emocional y regulación emocional. Quisiera preguntar, ¿alguien me quisiera dar un ejemplo de cuando no ha podido tener una regulación emocional? Yo, pues, podemos decir que yo en lo personal, con lo que he escuchado del tema, identifiqué que no he podido tener regulación emocional en cuestiones familiares. Por ejemplo, llámese hermanos y papás. Entonces, de hecho, por eso empecé con estos cursos, porque pues yo notaba que algo no encajaba ahí y pues sí, no he sabido identificar cómo moderar mis emociones negativas o buenas o malas cuando estoy con las personas que pues no piensan de la misma manera que yo. Y no es que esté mal o bien, cada quien tiene su forma de ser y de pensar. El problema que yo identifiqué fue que su estado anímico de ellos me altera mi estado anímico. Entonces digo, como ahí, ¿qué onda? No sé si vaya por ahí la cosa, pero así lo entendí. Totalmente. Lo que pasa es que las emociones se contagian. Se contagian. Y más aún si no tenemos las competencias o las herramientas para saberlas manejar. Porque yo, ¿qué les compartiría? Que si tú ya identificaste la causa o el momento o el contexto, que pienso que sí, pues entonces primeramente tienes que identificarte cómo llegas tú de preparada a ese contexto o ese momento. ¿Sí me explico? ¿Cómo te estás sintiendo tú? Porque hay veces que, aunque decimos, bueno, yo no soy el generador del conflicto, puede pasar. Pero también nos puede condicionar que si nosotros también tenemos cierto estrés, cierto cansancio mental, también estamos viviendo en ese momento emociones de enojo, de ira, estamos irritables, pues rápidamente mi cuerpo está en mecanismo de defensa. Y voy a responder mucho más fácil. Y luego ya en el micrófono, ¿verdad? Sí. Ah, el puro micrófono, pero no está apareciendo aquí. Ah, le aprieto para que aparezca, ¿verdad? Perdón. Entonces, ¿cuál es la recomendación si no estoy tomando regulación, si no estoy logrando la regulación en el evento? Es me veo. Algo que les recomiendo mucho es el meditación, mindfulness. Lo que hace es que al paso del tiempo empiezan a disminuir las estructuras asociadas al enojo y crecen las del bienestar y felicidad y que estés preparada. Pero tenemos que comunicar lo que estamos sintiendo del otro o de la otra. ¿Sí? ¿Me sigues? Pues tenemos que estar preparados primero nosotros. Identifica eso, prepárate tú. Obviamente siempre mente, cuerpo es muy importante. Que pensamos que el cerebro está separado del cuerpo y no. Están íntimamente ligados. ¿Cómo te estás beneficiando también en tu capacidad para regularte emocionalmente? ¿Sí? No sé si me siguen. Ok. ¿Alguien más que quiera compartir un ejemplo? Pues Maestro. yo. A ver, lo escucho. Adelante, Javi. Perdón, adelante, Luis, perdón. No, las damos primeros. Adelante, Elvira, gracias, Luis.
Maestro, quiero entender que la regulación emocional es la capacidad que tenemos cada una de las personas de poder disminuir en cuanto a aspectos vivenciales, que pudiera ser uno muy fuerte, el miedo. Pero ¿cómo se relaciona o va de la mano con la conciencia emocional? ¿Cómo se puede enlazar para poder disminuir ese aspecto? Gracias, muy buena pregunta. La regulación emocional no significa controlar mis emociones. Porque si yo empiezo a controlar y a reprimir mis emociones, entonces me hago una botella de cúmulo de emociones y ¡pum! Me exploto. Por eso hay una habilidad que se llama expresión emocional. Entonces, pues el enojo es también una emoción que existe para algo. El problema del enojo es cuando llego a agredir o a violentar. Pero me puedo enojar, puedo regular mi enojo para hacer algo. O decir algo, o comunicar algo, o poner límites de algo, o moverme, o hacer. O sea, eso es lo importante. Todas las emociones sirven para algo. Ahora, ¿cómo ligo la conciencia emocional y la regulación emocional? Entonces, si soy consciente emocionalmente o estoy trabajando en esta área de conciencia emocional, estoy identificando qué me está generando, qué me está detonando demasiado emocionalmente. Específicamente, ¿qué es? Y también estoy identificando qué emoción es. Porque hay veces que no es, a lo mejor me puede generar enojo, tristeza, frustración, mucha, o sea, no siempre la respuesta es enojo, ¿no? Me sacaste mis casillas, me enojé, ¿no? No, puede ser que a lo mejor, por mi contexto que vivo, por los antecedentes, me entristezco, me deprimo, me frustro. Tengo que trabajar eso primero, identificarlo, para entonces regularme emocionalmente. Y decir, ok, sí, adelante. Profe, yo pienso que bueno, personalmente, ¿verdad? Que para identificar, la emoción, yo pienso que yo estaba pensando que era la causa y el efecto, porque si estoy mal, no puedo, por un decir, a mis hijos no los puedo guiar bien, porque es como si un ciego guiara a otro ciego, ¿verdad? Así lo creo yo. Claro, la emoción es el efecto. La emoción no es causa. Si viene de afuera, o es causada de mi pensamiento. Gracias, Luis. Claro, exacto. Si yo soy un padre que no está teniendo conciencia emocional, no está regulando sus emociones, pues puede ser que pierda asertividad con mis hijos, con mis hijas, definitivamente. Adelante, Luis, comentabas algo hace ratito. Mencionaba eso de que es cierto que dice que hasta las emociones se contagian, que no debería ser, pero a veces sí ocurre cuando alguien viene con una mala actitud o algo, te la contagia en que estés con buena actitud tú. Sí, gracias, Luis. Me diste entrada a la siguiente competencia. Autonomía emocional, que es la que está en moradito. Para lograr a ese nivel de competencia pasa eso. Tenemos que entender que somos conscientes emocionalmente, o llevar a la práctica, tener la capacidad de regularnos o dominar la habilidad de regularnos, y ahora entender y no perderme de vista yo, autoconocimiento, entender la emoción, regularla, pero eso que no me limite a seguirme moviendo, a tomar una decisión o hacer. Para mi punto de vista es de las más difíciles, la autonomía emocional, porque siempre estamos expuestos a estímulos, a cambios, a noticias, experiencias. Entonces, imagínense, no nos damos cuenta cuando nos apegamos a alguien o a algo. No nos damos cuenta cuando nos volvemos dependiente a alguien o a algo. Y estamos ahí nada más. Entonces, tenemos que estar al centro. Por eso hablaba, yo les decía, es diferente ser capaces a desarrollar la habilidad de competencia.
Si yo me voy a un tema de capacidad, yo ya sé que el cerebro es social y se tiene que apegar a algo afectivamente. Así estamos diseñados. Esa es la verdad. Pero si manejarlo, ¿no? Si yo integro este marco teórico pentagonal, y digo, a ver, un momento, ok, lo entiendo, empatizo, identifico, me regulo, pero yo soy lo que soy, yo hago lo que decido hacer y trabajo en mi autoconocimiento, en mi autoconcepto, en mi autoaceptación. Eso es lo más difícil para mí. Por ejemplo, a mí es lo que más me cuesta. Es decir, a ver, ahora, ¿yo qué quiero? ¿Yo qué busco? El para qué. ¿No? No sé si ahí, pero definitivamente Luis tiene razón, o sea, es un tema de competencia, porque si no las tenemos desarrolladas las herramientas, vamos en bandazos. Entonces, juntamos estas tres. No sé si alguien tiene alguna pregunta de autonomía emocional. ¿Cómo les ha ido con esta experiencia, con la autonomía emocional? ¿Alguien quiere comentar alguna experiencia? Ok. Pasamos entonces a la competencia social. Bien. Estamos hablando de este modelo pentagonal de una persona formada y capacitada. Que todas ustedes lo pueden lograr. Todos. ¿Ok? Entonces, trabajo mi conciencia emocional, es decir, me estoy observando constantemente, trabajo mi regulación emocional, estoy poniendo en práctica mi autonomía emocional en cualquier entorno, en cualquier circunstancia, en mi entorno laboral, etcétera, sobre todo pasa y mucho. Ahora entonces, ¿cómo puedo participar socialmente? ¿Y tú? Así al tuyo. Mira, Por favor, no quieres que piense mal ya. Mira, quiero que veas. Ahorita están en el tema de situación de paz. No me enseñes tus reuniones, a ti no me interesa. Por eso, es que te estoy diciendo. ¿Qué tiene que ver tus reuniones virtuales con lo que vas a hacer allá? Porque es el mismo tema que trae ahorita Víctor para la campaña. Yo lo que quiero ahorita... ¿Qué trae prendido el micro por ahí? Que se quedó ahorita en carrera policial y eso es la gente que es de Víctor Sánchez y queremos pedirle el favor. Creo que trae el micro por ahí abierto. Gracias. Entonces, trabajo. Ahora, ¿cómo voy a participar socialmente? Me identifico, me regulo, sé quién soy, me acepto, autoconcepto. Pues entonces mi planteamiento es diferente socialmente. Mi postura es diferente socialmente. ¿Sí? Porque nuestros cerebros son sociales por naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo ahora yo me integro a la sociedad? La competencia social. Dentro de la competencia social, pues definitivamente está la empatía. Por ejemplo, muchas veces decimos, oye, sé empático. ¿Por qué no eres empático conmigo? ¿Por qué no eres empática conmigo? Es complejo, es difícil ser empática o yo serlo empático si yo no estoy bien. ¿Cómo vamos a poder ser empáticos o sensatos para ser empáticos si mis emociones están por doquier? Es complicado. A veces pedimos algo a la persona que a lo mejor no está haciendo en ese momento posible vivirlo, experimentarlo. Porque la empatía no solo es me pongo en tus zapatos. O sea, puede haber una empatía, me gusta compartir, racional, de decir, a ver, yo te entiendo porque yo ya lo viví. No, pues ya sé que está canijo el asunto. Una empatía, por ejemplo, que creo que es la más importante, es estoy abierto a experimentar y a compartir tu emoción.
a escucharte, a cómo te sientas escucharte. Es que me siento mal, es que me pasó esto. Pero luego es un poco difícil porque a veces pues también nosotros traemos nuestras emociones. Entonces, hablar de empatía no es tan fácil como parece, la verdad, pero lo tenemos que comprender y lo tenemos que llevar a la práctica. ¿Y qué pasa en nuestro cerebro para poder lograrlo? Somos empáticos cuando estamos tranquilos. Estoy tranquilo, estoy regulado, o bueno, estoy sensato, estoy equilibrado, pues órale, a ver, te escucho, tata. ¿Y cómo vamos a escuchar a alguien si nosotros también estamos desesperados? O con las emociones también, es complicado. ¿Y por qué no me escuchas? Es que escúchame. Es difícil escuchar cuando yo no estoy. Cuando yo estoy igual, no nos vamos a escuchar. O muy difícilmente nos vamos a escuchar. Entonces, bueno, y luego cuando juntamos este modelo pentagonal, pues, ¿qué pasa? Empezamos a comprender que, como les decía, que las emociones están ligadas al bienestar, que las emociones están ligadas a las tomas de decisiones, que mi forma de responder emocionalmente a las cosas están relacionadas a mi capacidad de adaptarme a los cambios. No es lo mismo un cambio constante que yo responda enojado, desesperado, frustrado. Y es válido, por supuesto. Pero voy a estar limitado a lo mejor en el tema de la capacidad de adaptarme, de aceptar, de digerir. Entonces tengo que entender esa situación porque, pues al final la vida, repito, es cambiante, es condicionante y tengo que saber tomar las cosas, experimentarlas, aceptar mi emoción, pero también llegar a un punto donde sé que influyen muchas cosas en mí. Si yo me voy a un tema de escuela o de adultos más bien, luego decimos, bueno, es que no sé por qué no puedo estar atento. Pues la emoción, las emociones son todo un caso. Se involucran también en la atención. No sé si se le ha pasado. Es que ¿por qué no puedo estar atento? ¿Por qué no me puedo concentrar? Bueno, porque primero tengo que ver cómo estoy emocionalmente. Identificarla, reconocerla, etiquetarla, dejarla ir. Regularme y dejarla. De esa manera puedo gestionar mejor mi atención y tener una atención más selectiva. Pero si estamos preoperativos, si estamos con las emociones cambiantes, si estamos actuando desde esa parte, es complejo. ¿Tienen algún comentario hasta aquí que quieran aportar? Yo. Venga, adelante, Cruz. Bueno, van a decir que, bueno, yo traigo temas familiares, pero eso que comenta del fin de estos cursos, del tema que estamos viendo, identificas la emoción de cierta circunstancia familiar. La comienzas a trabajar o tratas de soltar porque sabes que no es algo que esté favoreciendo a tu presente, a tu entorno familiar y el aquí y el ahora. Entonces, yo me preguntaba y decía, ok, puedo hablar del tema, puedo hablar de la situación de la que viví y en teoría siento yo que de alguna manera lo estoy superando, pero luego de repente retomo otra vez el tema y digo, si todavía está aquí ese tema tan latente en mis emociones, quiere decir que voy por buen camino o que me estoy estancando. Esa sería como mi duda. Es una duda de, ¿realmente estoy afrontando lo que sucedió y estoy tratando de salir de ello? ¿O el hecho de que sea tan repetitivo, quiere decir que estoy estancada en esa situación? Mira, sí y no. Sí, porque si sigues experimentando la misma emoción, no sé qué emoción, quiere decir que sigue existiendo una causa o hay algo ahí. Bueno, no expuse qué situación, así para no envolverlos tanto, cuestiones papá e hija. Yo justifico a mi papá de alguna manera porque quiero pensar
este tema que estamos hablando, que él no tuvo una educación emocional. Entonces, todo eso repercutió en nosotros como hijos, que no lo culpo. O sea, él fue su forma en que lo educaron y punto. Pero lo que yo no quiero, por lo que he estado buscando tanto esto, que en mis hijos se repita el mismo padrón de conducta. Porque yo sé que si salió, porque sí salió, ahora lo aterrizo y yo jamás le diría esas palabras a un hijo mío, pero estoy consciente que él no lo dijo con la intención de lastimarme, mas sin embargo, sigue el tema ahí, digo, ¿qué onda, Cruz? ¿Se lo está soltando? ¿O la educación emocional que estás buscando está sirviendo o ya me estanqué? Bueno, yo creo hay una habilidad de la educación emocional que se llama expresión emocional. Y muchas veces para que ya la causa no se repita o lo que lo esté generando, pues tenemos que expresarlo. Y hablar de las competencias emocionales y en específico de la regulación es que hay estrategias para afrontar lo que tengamos que afrontar o comunicar o decir. Creo importante que siempre hay que comunicar, ¿no? Lo que sentimos, lo que percibimos. Bueno, en ese sentido de la comunicación. Te decía que sí, no, porque bueno, quiere decir que a lo mejor algo se está repitiendo y estás viviendo esa misma emoción. Pero también, si es algo que ya pasó, que ya se comunicó, que ya se expresó, que ya se resolvió, que ya se está trabajando, también volver a traerlo en este pensamiento, en esta emoción, en este presente, pues a lo mejor no es lo mejor, porque lo que se necesita también es construir en el presente las nuevas emociones o nuevas experiencias. Pero por eso son dos vertientes. Si hay algo que lo sigue causando, pues sí, tengo que hacer algo, tengo que comunicar algo, tengo que buscar algo, tengo que decir, hacer, promover, para que la causa ya acabe. O sea, educarnos emocionalmente no quiere decir me callo, no digo, me voy, no, al contrario, es identificar, es saber qué quiero, qué no quiero, me regulo y hago mi estrategia de comunicación. Hay veces que creemos que a la otra no le molesta. Por ejemplo, yo en la escuela lo veo mucho. Ay, es que yo pensé en mi compañero que no le molestaba. Y el otro niño, bueno. Claro que cuando hace la dinámica llora y dices, es que, pues es de las dos cosas, ¿no? Pero hay veces que no sabemos que nos las aguantamos y nos molestan. Tenemos que decir si algo no nos gusta o me hace sentir mal. Siempre trabajando, observando. No sé si respondí a tu comentario. ¿Alguien más que quiera compartir? Por el momento no, me está quedando claro. Ok, Luis, gracias. ¿Alguien más? Bueno, creo que por mi parte es todo, amigas, amigos. Dicen que el cerebro también hay que darle su espacio para que consolide el aprendizaje, para que se ponga a reflexionar, para que ponga a comprender. Pero yo quiero decirles que ya el simple hecho de cuestionarse cómo van, qué están haciendo, qué sienten, por qué lo sintieron, ya estamos avanzando. Así es que la educación emocional no es de gurús, es simplemente del valiente que lo pone en práctica. Listo, eso es todo. ¿Sale? Para cerrar, no sé si alguien quiera compartir un comentario. Yo, maestro. Adelante. Quiero agradecerle de una forma muy extensa. Considero que todos los conceptos que nos dio son con unas palabras muy profundas.
es la primera ocasión que tomo este taller. A mí me dejó mucho para poder continuar, seguir pensando y de alguna forma cambiar mis emociones y ser un poco o un mucho más tolerante para poder pues seguir en el camino y poder encontrarnos personas que realmente les interese el poder hacer un cambio en el planeta. Ya no hablo de forma individual, sino a nivel humanidad. Muchísimas gracias. Wow, gracias, no, hombre, al contrario, gracias a ustedes, gracias, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Sí, maestro, si me permite. Claro. Maestro, agradecerle por su valioso tiempo, muy interesante todo, y esto nos va a ayudar mucho, bueno, a mí en lo particular, gracias por todo. Muchas gracias, Elba, al contrario, ustedes. Gracias. Yo, Meño, quiero agradecerle mucho porque se me hizo muy interesante. Y muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo. Muy agradecido. Gracias a ti, Meño, con todo el corazón, de veras. Todos pasamos, todos somos seres humanos. Tienes que compartir algo que dice, hay un Enrique Corbera, no sé, síganlo, es muy interesante lo que dice en YouTube. Dice que para conocer la luz hay que conocer la oscuridad. Si no, ¿cómo sabemos? ¿No? Y ahí es donde hay que cambiar. Así es que, pues, si no, ¿cómo? Pero bueno, Gracias. vamos para allá. Gracias, muchas gracias. Gracias. No sé, Katia, no sé si quieres compartir algo. Sí, maestro, buenas tardes a usted y a todos los compañeros. No sé si nos podría dar de una manera muy simple alguna conclusión, de manera que podamos entender todos los compañeros. Yo lo digo por mí porque como es el primer taller que tomo, perdón, hay algunos conceptos que no estoy muy familiarizada, entonces no sé si podría dar brevemente algunas conclusiones de una manera muy simple. Sí, pues, ¿qué podría decirles? Que cuestionen siempre sus emociones, observen sus emociones, observen las de los demás y en lo primero que pongan atención en ustedes, cuídense y siempre indaguen, siempre hagan esa costumbre de indagación. Siempre va a ser muy sano compartir emociones positivas. El del cerebro tiene un impacto muy importante. El afecto, desde luego, en todo nuestro desarrollo, en todo aprendizaje, sobre todo si queremos consolidarlo, está una emoción presente. Así es que, y sobre todo poner en práctica, lleven a la práctica esto y ayúdenos a promover la educación emocional. Adelante, Carmen. Bueno, no tiene la manita levantada, Carmen y Yasmín. Yo por el momento no, muchas gracias. Estamos a la orden. Bueno, amigas y amigos, yo me despido. Fue un placer para mí, de veras, haber coincidido con ustedes. Yo espero volver a coincidir de todo corazón. Cuídense mucho. Atentos a la vida, atentos a las emociones y pues buen camino, Dios los bendiga. Igualmente, muchas gracias. Igualmente, Gracias. Muchísimas gracias. Muchas A gracias. ustedes, a ustedes.